Bien, estamos de regreso en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable. Esta semana el Congreso decide la suerte de la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinosa, porque se busca su inhabilitación por 10 años, por no haber acatado una norma del, del Congreso que le devolvía a la Policía Nacional las facultades para las investigaciones preliminares. ¿Cuál va a ser el futuro de Delia Espinosa, no solamente de esta inhabilitación que busca en el Congreso, sino también desde la Junta Nacional de Justicia? Vamos a hablar del tema con el abogado Marco Tulio Gutiérrez. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes esta mañana. Doctor, Es una ¿cómo ve semana, usted? es una semana movida, sin lugar a dudas, ¿no? Porque Sí, tenemos que prácticamente el desenlace de esta larga telenovela que ha significado los líos internos del Ministerio Público. así es una novela que pareciera que de nunca acabar, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuál Así es su es. análisis justamente de esta situación por la que atraviesa Delia Espinosa, que hay muchas posibilidades de que sea inhabilitada finalmente por el Congreso? ¿Cuál es el futuro que cree que le espera a la suspendida fiscal de la Nación? Bueno, en realidad el Congreso es impredecible, ¿no? O sea, se supone que debieran alcanzarse los votos necesarios en el Pleno del Congreso para lograr la inhabilitación de la fiscal suprema Delia Espinosa. Pero bueno, en el caso de que esto se llegara a consolidar, se llegara a votar, lógicamente ella queda automáticamente separada del ejercicio de la función de fiscal suprema y continúa, o sea, las acciones del Ministerio Público, la Junta de Fiscales debe designar de una vez entre los fiscales supremos que están habilitados. Aquí hay que recordar que en el caso de Tomás Gálvez es un caso de interinato, pero hay que designar a, ¿no? Seguramente él quedará. Claro, ahora, sería inmediato, si es que inhabilitan a Delia Espinosa, sería inmediato que la Junta de Fiscales Supremos de una vez decida que se acabe el interinato de Tomás Gálvez y ya sea oficialmente fiscal de la Nación. ¿Se daría esa Sí, figura? claro, sí tiene que ser, puesto que recordemos de que en esta situación de pugnas que se han producido entre los fiscales supremos, o sea, entre ellos, más lo que significa el enfrentamiento con las decisiones de la Junta Nacional de Justicia, lógicamente el desenlace no puede ser otro, sino que la ratificación, me imagino que este es un tema en el cual todos tienen derecho, ¿no? O sea, todos los fiscales supremos que votan, Zoraida Ábalos, Sánchez, eh, Gal y Locke Villena. Entonces ellos tienen que decidir. Yo creo de que al final de cuentas el, este interinato va a significar la consolidación de una nueva línea más institucional, ¿no? Dentro del Ministerio Público. Y creo yo también que es la única posibilidad que tiene el Ministerio Público de que pueda concluir esta situación de crisis sin que sea necesaria la intervención del Congreso con algún tipo de ley que de alguna manera reorganice el ministerio, ¿no? Claro, ahora, doctor, esto que usted señala que el Congreso es impredecible, también lo menciona por lo que ocurrió la semana pasada en la comisión permanente que, bueno, se buscaba inhabilitar no solo a Delia Espinosa, sino a otros fiscales supremos, y solamente Delia Espinosa, el caso de Delia Espinosa pasa al Pleno. ¿Cuál es su lectura respecto a esto? Bueno, ahí ha habido, en realidad, lo que debo presumir es que lo que se ha querido es evitar el descabezamiento de todo el Ministerio Público, porque si imagínense, se producía la, la inhabilitación, prácticamente nos quedamos sin el Ministerio Público y entramos en una situación bastante delicada, ¿no? Entonces yo creo de que la decisión del Congreso ha sido dejar que continúen los fiscales menos cuestionados, en realidad todos están cuestionados ahora, incluyendo el propio Gálvez,
dejar a los que queden los menos cuestionados para evitar un desorden mayor en el tema, ¿no? Ahora, doctor, recordemos que, bueno, hace algunos meses, Del Espinosa, cuando era fiscal de la Nación, digamos que no acató una decisión de la Junta Nacional de Justicia para que sea repuesta Patricia Benavides como máxima cabeza del Ministerio Público. Ahora la situación se volteó, ¿no? Digamos que la Junta terminó por darle la espalda finalmente a Del Espinosa. Ahora ella trata de volver, la Junta no le hace caso. ¿Usted cree que esta situación por la que atraviesa Espinosa es, digamos, es parte de lo que cosechó, digamos, es algo que se buscó? Por ahí se decía, algunos especialistas señalaban que Del Espinosa no dio la talla finalmente como fiscal de la Nación. ¿Coincide con ello? ¿Cree que esto es algo que ella finalmente estuvo cosechando? Mira, yo para opinar en consonancia con lo que otros colegas ya han señalado, otros abogados han señalado, yo le añadiría que en realidad el problema es que cuando uno siembra con el hígado, cosecha no con la razón. Y entonces lo que le ha pasado, creo yo, a Delia Espinosa, que es una brillantísima abogada, o sea, eso no cabe la menor duda. Si ha llegado al cargo no ha sido precisamente porque no sea una mujer académicamente capacitada, sino que el problema ha sido que le puso demasiado impulso hepático a esto, ¿no? Y esto la ha llevado, lógicamente, a un enfrentamiento con sus colegas, que sus colegas le hayan quitado el piso, ya no hay el respaldo que tenía los primeros días cuando ella se enfrentó a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, yo creo de que el problema es acá de manejo, estos cargos en los cuales se llega a ser una suerte de coordinador, porque recordemos que en el caso del presidente del Congreso, en el caso del presidente o del fiscal de la Nación, en el caso del presidente de la Corte Suprema, son gente que tiene no solamente la representación institucional de poderes del Estado o de organismos autónomos del Estado, sino que además tienen que trabajar en coordinación con pares. La elección es entre pares. Al presidente del Congreso se le elige entre congresistas, como al fiscal de la Nación se elige entre los propios fiscales supremos, entre ellos mismos. Y lo mismo pasa en la Corte. Entonces, yo creo de que es un problema ya de manejo, le puso demasiado, vuelvo a repetir, demasiada carga hepática y ahí están las consecuencias. Sí, pero una autoridad no puede actuar con este impulso hepático, no, o sea, no puede actuar con el hígado. Mira ahora las consecuencias, ¿cómo estás, no? No debiera, porque en realidad hay que tener en cuenta que el liderazgo de una entidad se gana a través de la sindéresis, del equilibrio, del manejo, ¿no? Buscando los consensos y no la polarización. Entonces, lamentablemente, Delia le puso un peso muy fuerte a sus propias sensaciones y emociones y ha quedado sola. Hoy está definitivamente sola dentro de la Junta de Fiscales y eso lógicamente le ha quitado también total peso político. Ahora, doctor, el tema de Del Espinosa finalmente se ve en el Tribunal Constitucional, ¿no? Digamos que la Junta acude al TC por esta decisión de este juez Torres Tasso de ordenar a la Junta. Es rarísimo, ¿no? Que un juez pueda ordenar a la Junta Nacional de Justicia reponer a una autoridad como lo era Del Espinosa. Aquí, digamos que hay una suerte de no saber qué posición o qué cargo tienes, o sea, un juez va a estar por encima de la Junta, ¿así funciona? No, lo que ha pasado es de que en el país, lamentablemente, lo que ha ocurrido en los últimos años es de que la crisis política que generaban el manejo del gobierno y que daban lugar a declaraciones de vacancia por incapacidad moral se ha trasladado al interior de las instituciones. Entonces ahí tenemos un poder judicial con una Corte Suprema que dice que no va a aplicar una ley aplicando el control difuso, ¿no? O sea, el control constitucional o el control convencional. Entonces ya estamos en una situación en la que los poderes empiezan a excederse en el ejercicio de sus competencias.
La base de la estabilidad del Estado es el equilibrio de poderes. Uno se contrapesa con el otro, se equilibra con el que tiene, con el que comparte la conducción del Estado. Nosotros tenemos tres poderes del Estado y tenemos organismos constitucionalmente autónomos. Dentro de estos autónomos, lógicamente, está el Ministerio Público, pero la primacía, la preeminencia de la ley la tiene quien da la ley, que es el Congreso. Entonces no se puede, hemos visto en el año pasado que el Congreso aprueba una ley y el Poder Judicial declara que no, que va a aplicar el control difuso. Es decir, el control difuso es para los casos particulares. Yo no puedo ir anunciando, ¿no?, de que estoy en desacuerdo y voy a fallar en tal sentido. No sé si usted se acuerda cuando hubo el tema de la revocatoria y salió por ahí un presidente del Tribunal Constitucional a señalar que no le gustaba el derecho a la revocatoria de autoridades. Claro. Tuve que salir al frente como revocador a decir: un momentito, este señor nos está diciendo que la próxima vez que el Congreso elija a los magistrados del Tribunal Constitucional habría que incluir una pregunta fundamental: ¿qué derechos le gustaría defender y qué derechos no le gustaría? Lo cual es un absurdo, porque la Constitución es un todo que hay que protegerla, no de acuerdo al criterio personalísimo que tenga el presidente del organismo de turno. Claro. Entonces eso es lo que va a pasar. Entonces acá, en este desorden, lógicamente hay jueces que se atreven a tratar de desconocer los fallos de la Junta Nacional de Justicia. Y entonces, si eso no resuelve el Tribunal Constitucional a favor de la Junta Nacional de Justicia, como estamos seguros los hombres de derecho que eso va a ocurrir, esto no es un tema ideológico. El problema es de que en esta crisis también ha contribuido mucho la percepción ideológica. Cuando se trata de mis amigos, opino de una manera. Cuando se trata de mis enemigos, opino de otra, ¿no? Entonces, eso lógicamente es inaceptable en el mundo del derecho, porque en el mundo del derecho, para que la justicia impere, no se deben mirar ni clases sociales, ni posiciones económicas, ni mucho menos posiciones políticas. Claro. Ahora, doctor, de darle la razón el Tribunal Constitucional a la Junta Nacional de Justicia, ¿qué puede recaer sobre este juez Torres Tasso? ¿Puede ser también denunciado? Pero por supuesto que sí. O sea, la Junta Nacional de Justicia lógicamente estará esperando que salga pues el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Entonces, ahí, fíjate, lo que va a pasar es que lógicamente quienes han estado aceptando acciones de amparo contra decisiones de la Junta Nacional de Justicia, bueno, ya están notificados de lo que les va a pasar. Porque este no es un problema de que él pueda hacerlo o no, es un problema de lo que legalmente está autorizado a hacer. Es como el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Se puede cuestionar las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones? Sí, ha dicho el Tribunal Constitucional, pero no las electorales. Las electorales, eso tiene sus plazos, sus leyes orgánicas, su ley orgánica, su ley de organizaciones políticas, tiene que ver con procesos electorales cuyos plazos se van cerrando uno tras otro. No se puede a través de acciones de amparo retroceder el asunto. Pero cuando se trata, por ejemplo, de la administración de justicia electoral, caso de vacancias, caso de suspensiones de alcaldes, de gobernadores regionales, regidores y consejeros, el tribunal ha dicho sí. O sea, si es que considera alguien de que ha habido un atropello a su derecho, no ha habido un debido proceso, una adecuada motivación, lógicamente sí pueden hacer acciones de amparo. Claro. Ahora, doctor, hay una propuesta de una nueva ley orgánica del Ministerio Público. ¿Usted cree que es necesaria aplicar esto? Sí, especialmente en lo que corresponde a la cantidad de miembros. Es una sala es muy pequeña, o sea, creo que están poniendo 11 ahora en el proyecto. Yo sí creo de que en realidad se requiere consensuadamente, por eso está muy bien de que el Congreso haya establecido una comisión en la cual hay representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial, para que pueda verse el tema de la reforma. La reforma es permanente. La Administración de Justicia no tiene regulaciones labradas en piedra.
Y por último, así fueran labradas en piedra, ahora se puede esculpir electrónicamente con inteligencia artificial también la piedra. Entonces, en un mundo tan dinámico, por ejemplo, fíjese, estaba leyendo ayer que había sacado, no recuerdo qué consejo municipal ha modificado su reglamento interno. El reglamento interno de un consejo municipal es equivalente al reglamento interno del Congreso de la República, o sea, regula el funcionamiento de pleno y de comisiones. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención por lo novedosa, ¿no? Un consejo municipal aprueba modificar su reglamento interno permitiendo lo presencial solo en estado de emergencia, con lo cual se concuerda con las disposiciones nacionales, pero añade algo que no está en otra norma. La madre con la licencia, con licencia por maternidad, licencia por paternidad o por caso de salud, puede participar electrónicamente, o sea, a través del sistema claro, de la transmisión virtual. Es una novedad. Van a surgir, por supuesto, las voces que van a decir, pero tiene un sentido de justicia. Sí. El concejal o consejero que no asiste por razones de salud, acreditada, por supuesto, no debiera perder claro, su derecho a ser partícipe de un pleno. No tendría sentido. Doctor, estamos en un año ya preelectoral, ¿no? Ayer se realizaron las elecciones primarias en las agrupaciones políticas. Veíamos el APRA, con un final prácticamente fotografía. Enrique Valderrama sería el virtual candidato a la presidencia. Hay otras agrupaciones que tienen una sola lista. Vemos a Rafael López Aliaga, vemos a César Acuña, Keiko Fujimori. Digamos, ¿cuál es su análisis o qué espera de esta campaña y de estas elecciones? Bueno, en realidad es interesante de que hayan habido dos organizaciones, al menos dos organizaciones que fueron a elecciones universales, ¿no? En el caso del APRA y la Renovación Popular, ¿no? En la cual los militantes han concurrido a votar. En el caso de Renovación prácticamente era un solo candidato, ha podido inscribirse también algún otro, ¿no? Espero que para las elecciones municipales haya pues más de un candidato en cada uno de los partidos, ¿no? Y no tengamos que asistir a una suerte de monopolio de la figuración, del liderazgo de los partidos. Y en el caso del APRA, bueno, ha habido esta posibilidad de que los militantes elijan a su candidato. Eso es lo ideal, porque la democracia se fortalece con la participación. ¿De quiénes? De quienes son los integrantes de la organización, ¿no? Y esto solamente se puede dar a través del debate. A mí me parece muy bien. En la segunda ronda, donde ya esté el tema de los delegados que voten, vamos a tener una final, me imagino que también de película, que debe ser el caso de Acción Popular, que tiene muchos candidatos. Los demás solamente tienen uno o dos. Bueno, o sea, ya no habrá emoción sin lugar a dudas, pero estamos hablando de los partidos, por llamarlo de alguna manera, históricos, ¿no? O sea, aunque sea el caso de Renovación, es un partido relativamente nuevo, no tiene tantos años como lo tiene pues Acción Popular o tiene el APRA, pero, o sea, lo importante es, repito, de que haya participación, porque eso refuerza. Hay que modificar la legislación electoral, pero por supuesto, hay una que no sé si con usted conversé en algún momento, en otra oportunidad, es el caso de los locales partidarios. Está bien de que ahora la virtualidad sea dominante, pero necesitamos los locales partidarios. Y además es una ofensa al electorado de que cuando hay elecciones aparezcan en los distritos más de 1, 2, 3, 4 locales, comités, que luego el día siguiente de las elecciones desaparecen. Sí. Eso es malo, es una pésima señal de lo que se entiende, lo que tienen los líderes por democracia, ¿no? Claro, le ponen solamente el cartel y cuando pasan las elecciones lo sacan. Es como los candidatos que reparten como volante el número de su celular en la campaña para que se comunique el pueblo conmigo. Claro. Al día siguiente de las elecciones cambiaron de número. Lo deshabilita. Ahora, doctor, con tanto partido inscrito,
¿Cómo avisora que sean estas elecciones? Estamos hablando de 39 más o menos agrupaciones políticas que van a participar. Fatales en cuanto a la composición del Congreso. O sea, definitivamente vamos a tener otra vez un Congreso fragmentado, ¿no? O sea, y que va a obligar al Poder Ejecutivo a, a tener que negociar. O sea, estamos volviendo, lamentablemente, estas reformas electorales que se han hecho, lo único que han apuntalado es un sistema parlamentario, ¿no? En la cual en realidad quien tiene la última voz ya no es el pueblo directamente eligiendo al presidente, sino el pueblo a través de los delegados, los mandatarios que son los congresistas. Es una cosa penosa, ¿no? Porque si ya como estamos viendo las encuestas, son pocos quizás los partidos que pasen a una segunda vuelta, ¿no? Renovación, Fuerza Popular, Avanza País, que son los partidos, repito nuevamente, no quiero llamarlos tradicionales porque siempre el tema tradicional ha sido una mención peyorativa de partidos que no se renuevan, antilocados, ¿no? Diríamos de los partidos históricamente que tienen una presencia a través del Congreso, que no son sino 9 partidos que fueron los que tuvieron representación. Entonces yo creo que vamos a tener un Congreso que va a tener dos características. Primero, la misma fragmentación que no ha contribuido a la estabilidad política de los últimos años. Y segunda, de un Congreso en la cual cada congresista se va a sentir dueño de un poder que le da el escaño en las negociaciones con el Ejecutivo, con el problema que podamos tener nuevos grupos de niños en el Congreso haciendo de lobistas para la obra pública o de generación de propuestas descabelladas o excesivamente costosas para el país y que terminan siendo aprobadas en esta suerte de coqueteo entre grupos pequeñitos que necesitan sumarse y mantenerse sonrientes entre ellos para poder seguir obteniendo resultados cada uno de ellos como les da la gana. Claro, Ese es el problema. Doctor, entiendo entonces que usted cree que muy pocos van a pasar la valla electoral. ¿Cuántos cree que puedan superarla? Mira, hagamos una apuesta. O sea, si logran pasar una media docena de ellos será histórico. Yo francamente no creo que logren pasar vaya. Además porque ya prácticamente tenemos que el 20% del electorado se refleja en encuestas, tiene ya una medida, ¿no? O fuerza militar, un poco Fujimori o Rafael López Aliaga. Entonces lo que queda con un 30% a un permanente 30% de voto en blanco o voto nulo, con lo cual ya ahí sumamos, ya el 50%, queda el 50% del voto para distribuir entre 30 y tantos. Es imposible. Es imposible. Claro. Todos los partidos, incluyendo los denominados pequeños, que se les llama, por llamarlos también de alguna manera, porque no han pasado todavía por la evaluación de las urnas y saber si tienen o no fuerza, tienen gente interesante. Todos son gente que definitivamente no son líderes normales, ¿no? Pero todos son gente valiosa. O sea, yo francamente no le niego el papel importante que están desempeñando Partido Libertad Popular, el partido de Rafael Belaúnde, el partido de Walter Chirinos Spring, ¿no? O sea, son partidos que definitivamente expresan sectores, un sector regionalista este último, un sector histórico el otro. Algo van a sacar, esperemos que sí, porque necesitamos un Congreso renovado, con nuevos partidos. El problema es que son tantos que definitivamente no va a alcanzar los votos para todos. Claro. Ahora, doctor, entonces, si solamente 6 agrupaciones políticas, según su experiencia y su análisis, van a superar la valla, ¿los otros a qué apuntan? ¿A sobrevivir nada más?
No, yo creo de que tienen todo el derecho a participar. Ellos definitivamente tienen todo el derecho a participar. O sea, y claro, cada uno de ellos participa en política porque no hay canales de participación. Yo no entiendo cómo es posible de que la gente todavía no pueda inscribirse en los partidos electrónicamente, Ujú. ¿no? O sea, tenemos que empezar, porque entonces, ¿por qué? Porque para inscribirse al partido hay que tener el padrino de quien lo lleva. Y eso está bien para nosotros, para los de los clubes de leones o clubes de Rotarios, que por razones de la naturaleza de ser organizaciones de voluntarios debemos tener alguien que nos presente, que nos apadrine, que diga que somos buenos muchachos. Pero en el caso de la democracia eh, partidaria, pues debiera ser distinto, ¿no? Por eso te decía, necesitamos una reforma profunda del sistema electoral, pero por supuesto, ha habido mucho desencanto ayer en estas elecciones primarias, sí, en los partidos donde solamente han ido a elegir pues una sola lista. Eso para los delegados que luego van a votar no tiene emoción. Imagínate qué hermoso hubiera sido que los 39 grupos hubieran ido a votar en elecciones primarias, Claro. todas, y que hubieran uno o dos candidatos en cada uno, o tres candidatos. Eso fortalece la democracia. Coincido con lo que escuché en una última entrevista que dio Jorge del Castillo cuando le preguntaban sobre si había fraccionado al APRA tanto candidato, creo que tenían 13 o 15 listas, y la respuesta que daba era una respuesta muy coherente. En realidad lo que ha servido es para que 13 o los 15 candidatos y los apristas que los respaldan, sus compañeros, hayan movilizado a un partido que estaba adormecido, Claro. ¿no? O sea, ¿cuánto de eso se manifestará en el proceso electoral? Eso es una incógnita. Mira, yo soy de los que cree contra lo que el grueso de opinólogos señala, de que el APRA va a pasar, podría pasar, si no a la segunda vuelta, va a cruzar la valla electoral fácilmente, ¿no? Bueno, veremos pues Por cómo. este dinamismo que le ha dado el tema partidario. Claro, como usted dice, ¿no? Ha despertado de ese adormecimiento en el que ha estado en los últimos años. Bueno, tampoco tuvo participación en este Congreso. Doctor, la última. Eh, eh, ¿Usted ha sido invitado por alguna agrupación política? ¿Va a participar? ¿Lo está evaluando? Eso es un secreto que no se puede revelar. Eh, Hay que tener en cuenta de que luego le toca la ronda a los invitados, Sí, ¿no? O sea, los invitados que las vacantes son pocas, ¿no? O sea, y los pretendientes son muchos, que he recibido la invitación, pero por supuesto, como las han recibido muchísimos personas que frecuentemente están en los medios de comunicación. El tema es de que yo no me hago muchas ilusiones porque entiendo de que son muy pocas las vacantes. ujú, Dice, como nos dice la Biblia, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, ¿no? claro, es verdad. Bueno, pues veremos si es que lo vemos en esta campaña electoral. Bueno, y Vamos a también ver, veremos vamos a cómo se ver. desarrolla estas elecciones. Doctor, siempre es un gusto conversar con usted. Ok, un placer, gracias. Gracias, que tenga buen día. Bien, estuvo con nosotros el abogado Marco Tulio Gutiérrez, quien hacía un análisis de esta situación por la que atraviesa Delia Espinosa, posiblemente sea inhabilitada esta semana por el Congreso, y también hablamos sobre este panorama electoral. Señala que solamente 6 agrupaciones políticas de las 39 que participarían en esas elecciones podrían pasar la valla electoral. Poquísimas en realidad.